Bueno, pues, ¿qué pasó? Ahora sí lo pueden ver, la pantalla de PowerPoint. Sí, Sí, sí se ve. Ok. Entonces, estos son acá. Y así. Ok. Ok, vamos a empezar la segunda unidad. Y esta unidad se llama métodos energéticos. De aquí, pues tenemos varios objetivos. Todos estos métodos energéticos que vamos a ver, pues tienen la intención de calcular deformaciones. Entonces, pues precisamente vamos a usar esos métodos para encontrar la deformación en un punto. No la curva elástica completa, sino la deformación en un punto. También entonces vamos a definir la parte que tiene que ver con la energía. Las fuerzas que se aplican a un cuerpo realizan trabajo y ese trabajo es trabajo externo o energía externa. Esa energía externa va a producir deformación y esa deformación pues es debido a los esfuerzos a los esfuerzos normales y a los esfuerzos de corte principalmente. Una vez que se dan esos esfuerzos y esa deformación interna, pues el trabajo o la energía interna, perdón, el trabajo o la energía externa se convierte en energía interna. Y entonces, usando el principio de conservación de esa energía, nosotros podemos encontrar pues las deformaciones que produce alguna carga externa. En, en la, en la definición del trabajo, nosotros vamos a ver que una fuerza va a realizar trabajo si es capaz de desplazar el punto de aplicación de la fuerza. Y entonces, cuando aplicamos el principio de la conservación de la energía, pues únicamente podemos encontrar deformación en el punto y en la dirección donde está colocada la carga, o la rotación en el punto y en la dirección en la que está colocado o en la que está actuando el momento. Pero no podemos encontrar deformación o rotación en otro punto donde no haya una puntual o un momento. Y entonces lo que vamos a hacer es escribir o desarrollar un método donde aparezca o una carga puntual virtual unitaria o un momento virtual unitario y aplicarlo en el punto donde queremos encontrar la deformación. Entonces, lo primero que vamos a definir nosotros sería el trabajo externo. Cuando nosotros tenemos una barra que está empotrada en un lado y libre en el otro, y le aplicamos una carga, pues se va a tener una deformación. En ese instante, cuando ese punto de aplicación de la carga se desplaza, nosotros podemos decir que la fuerza está realizando trabajo. La deformación es a partir del punto y en la dirección de aplicación de la fuerza. Es decir, pues que eh, la energía externa o el trabajo externo, pues es igual a una fuerza por un desplazamiento. Y si el desplazamiento total es X, pues entonces el trabajo sería la integral desde 0 hasta X de la fuerza por el desplazamiento. Como la fuerza se aplica a partir de 0 de manera gradual, entonces llegamos hasta un punto donde la fuerza pues es igual a P y tenemos un desplazamiento final que sería delta. Los materiales que nosotros usamos en la parte de estructuras
pues siempre van a ser ah, materiales que respetan la ley de Hooke y que se van a comportar así, de manera lineal y elástica. Y entonces eso significa pues que la fuerza va a ser proporcional a el desplazamiento. ¿Recuerdan cuando usábamos la ley de Hooke para, para escribir una ecuación que pueda relacionar la fuerza que se aplica con el desplazamiento que se está generando? Y entonces, como el material es lineal y elástico, podemos decir entonces que si yo tengo un desplazamiento total y tengo una fuerza total, pues puedo saber a cierta distancia X o con cierta distancia X cuál es la fuerza que se aplicó. Esta distancia X sería el desplazamiento, esta F sería la fuerza para ese desplazamiento. De tal suerte, pues, que como la fuerza entonces va a ser proporcional al desplazamiento, nosotros podemos sustituirlo en la expresión que teníamos para la energía externa y integrar para todo el desplazamiento. De tal manera, pues, que sería la integral desde 0 hasta delta de F por dx, pero F es a P sobre A o P sobre delta por X. De tal manera que si integramos, pues me va a quedar un medio de la carga por el desplazamiento total, es el trabajo que realiza una fuerza puntual. Esta expresión es la que nosotros vamos a usar para poder saber o para poder determinar el trabajo externo o la energía externa que produce una carga al aplicarse sobre un cuerpo. En el caso de los momentos también realizan trabajo, puesto que también producen una rotación en el punto y en la dirección de aplicación del momento. Entonces, el momento va en esta dirección y la rotación también iría en ese sentido. Si nosotros también tenemos entonces un momento que va desde cero hasta el momento máximo, pues también se puede escribir entonces una expresión para la energía externa o el trabajo externo que produce un momento al aplicarse en un punto. Entonces, una vez que nosotros hacemos que las fuerzas externas produzcan energía externa, esa energía externa se va a transformar en energía interna o en energía de deformación. Y entonces, esta energía pues va a ser siempre positiva, se va a almacenar en el cuerpo y esta energía interna obviamente pues se va a producir o se va a transformar debido a la acción del esfuerzo normal y el esfuerzo de corte. Es decir, si nosotros tomamos un diferencial de volumen y le aplicamos un esfuerzo, pues nosotros podemos saber primero uh, cuál es el trabajo que realiza el diferencial de fuerza que se está aplicando en este diferencial de volumen. Dijimos pues que el esfuerzo normal es el que va a originar la transformación de la carga externa o de la energía externa en energía interna de deformación. Esa energía interna de deformación es la energía que va a tener el cuerpo y que la va a utilizar para regresar a su estado original. Es decir, cuando se aplica trabajo externo, cuando se aplica energía externa, la viga o el cuerpo sufre deformación. Una vez que las cargas externas desaparecen, entonces el cuerpo tiene que regresar a su posición y a su forma original. Y la energía interna de deformación es la que se encarga de hacer precisamente esa restauración del volumen del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando, cuando tenemos aplicado la energía externa, y esa energía externa produce deformación, pues vamos a tener esfuerzo normal. Y entonces les decía, si tomamos un diferencial de volumen para ese esfuerzo, también entonces nosotros podemos calcular el diferencial de fuerza.
Es decir, el esfuerzo por el diferencial de área me va a dar el diferencial de fuerza. Y la deformación que va a sufrir este diferencial o sí, este volumen va a ser precisamente en dirección Z. Por lo tanto, el diferencial de desplazamiento sería igual a la deformación promedio en dirección Z del material por la dimensión de nuestro diferencial de volumen. De tal manera que yo ya tengo un diferencial de fuerza y tengo un diferencial de desplazamiento. Pues entonces puedo escribir la ecuación para el trabajo, que en este caso sería trabajo interno o energía interna. Y tendríamos entonces que este valor de la energía interna sería un medio de el diferencial de fuerza por el diferencial de área. De tal suerte, pues, que esta sería la cantidad de energía o el diferencial de energía interna que se va a almacenar en este volumen. Si sustituimos, si sustituimos nosotros el, el diferencial de fuerza y el diferencial de volumen, pues tendríamos que incluir entonces el diferencial perdón, al esfuerzo por el área, que sería el diferencial de X por el diferencial de Y, que son los valores que tenemos definidos aquí en nuestro diferencial de volumen. Y entonces podemos llegar a una expresión que sea la integral para todo el volumen de el esfuerzo por la deformación por el diferencial de volumen. Y entonces esta expresión me da la energía interna que se va a generar en el cuerpo debido al esfuerzo normal. Como nosotros ya hemos hablado, pues que el material va a soportar la ley de Hooke o va a respetar más bien la ley de Hooke, lo que estamos haciendo entonces es sustituir este esfuerzo, este, este, uh, esta deformación promedio que normalmente no la conocemos. Si conocemos los esfuerzos, entonces lo que vamos a hacer con la ecuación o con la ley de Hooke, pues es dejar esta expresión solamente en función del esfuerzo. Entonces de aquí despejamos la deformación promedio y entonces la energía interna pues sería así, la integral para todo el volumen del esfuerzo al cuadrado sobre 2 veces el módulo de elasticidad. Y esta sería entonces la energía interna que se produce cuando hay un esfuerzo normal en un elemento. El esfuerzo de corte o la deformación por corte también va a hacer que se almacene energía en el cuerpo. Y entonces esa energía pues se puede calcular también. Nosotros tenemos un esfuerzo de corte, tenemos una área donde se está aplicando ese esfuerzo de corte que sería dy por dx, esta dy y esta dx, y entonces podemos saber cuánto vale el diferencial de fuerza y en este caso, cuando aplicamos ese diferencial de fuerza, pues vamos a tener una deformación. Esta deformación que aparece aquí de gamma, pues sería la deformación por corte. Y podemos calcular entonces cuánto es lo que desplazó en esa dirección, en la dirección del corte, cuánto fue lo que se desplazó, de tal manera entonces que ya tenemos un diferencial de desplazamiento en esa dirección y un diferencial de la fuerza porque tenemos el esfuerzo y tenemos el área donde se está aplicando ese esfuerzo de corte, que sería de esta manera, ¿no? El diferencial de fuerza va a ser igual a el esfuerzo de corte por el área. El área sería dy por dx y este tau es el esfuerzo de corte. Entonces sería fuerza es igual a esfuerzo por área. Y de nuevo sustituimos entonces el diferencial de fuerza y el diferencial de desplazamiento que sería gamma por dz y también podemos escribir entonces la energía interna que se almacena en ese volumen debido al corte con la multiplicación de el corte, el esfuerzo de corte por la deformación por corte sobre 2 por el diferencial del volumen, por este diferencial de volumen. Y de nuevo,
En el caso del esfuerzo, en el caso de el esfuerzo normal, pues nosotros tenemos a la ley de Hooke, pero, y podemos decir entonces que la deformación es igual a la masa por el desplazamiento promedio. En este caso del corte, pues también tenemos un también tenemos un, un coeficiente que sería el, el coeficiente de compatibilidad de deformación por corte, que sería esta G que tenemos aquí, este módulo. La E es el módulo de elasticidad y esta G pues sería el módulo de cortante, que es exactamente igual que el esfuerzo normal, pero este sería para el corte. Y entonces nuestra expresión que está en función del corte y la deformación por corte, pues la dejamos únicamente en función del esfuerzo de corte, usando la ley de Hooke para el corte. Y entonces esta otra expresión pues nos va a permitir calcular la energía interna que se va a almacenar en un cuerpo debido a los esfuerzos de corte que esté sufriendo. ¿Tienen preguntas? ¿O ya se fueron? Increíble, señorita, profe, no le entendí mucho, pero más o menos ahí voy. Me imagino que con la práctica ya vamos a ir viendo cómo acomodar los valores. Sí, lo que pasa es pues que ah, probablemente hayamos usado alguna expresión de estas, pero sin tener definido de dónde vienen, dónde está pues la base teórica de esas expresiones. Por eso es que estamos viendo nosotros ahorita esta parte de los métodos energéticos, porque como estos tienen que ver con la deformación, en este caso la deformación vertical y la rotación, y esas son deformaciones, Inge. entonces, mande. No, termina de decir lo que está diciendo. Oh, les decía entonces que esta es la base para poder determinar la rigidez de los elementos, ya sea a la deformación normal, a la deformación vertical o a la deformación ah, a la rotación, pues a la resistencia o la rigidez a el giro que pueda tener un punto cuando ustedes le aplican una fuerza. Dígame. Sí podría repetir lo del principio, es que no me quedó muy claro. De las primeritas que puso. De aquí no. Por favor. A partir de ahí, sí. Es que como que no entendí esa parte donde vi el diferencial y ya no supe qué. Ok. A ver, lo que pasa es que teníamos primero la definición del trabajo externo. Y entonces, si imagina pues que está una barra aquí y que le aplicas tú una fuerza. Si al aplicarle la fuerza, la barra se desplaza, se estira, es decir, si la fuerza que le aplicaste a esa barra en el extremo se desplaza en la dirección de la carga, vamos a tener trabajo. La fuerza hace trabajo. Sí, ¿Sí? como si jalara un resorte o algo así, ¿no? Ajá, sí, 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 exactamente igual. Si tú jalas el resorte, entonces vas a realizar trabajo. Obviamente tú puedes sujetar al resorte en el extremo y puedes medir su longitud inicial y cuando le aplicas la carga, su longitud final. Y entonces ahí hay un diferencial de desplazamiento o la diferencia de las dos distancias, la inicial y la final. Eso fue lo que se estiró el resorte. ¿Sí? Entonces, el punto donde tú aplicaste la fuerza, pues se desplazó. Se desplazó porque estaba pegado la fuerza estaba pegada a ese punto. ¿Sí?
Pero ¿a qué se refiere cuando dice que es proporcional? O sea, o sea, lo que se desplazó es exactamente lo mismo que la fuerza. ¿O eso no entiendo? No, no. A ver, si quieres, deja ir allá al pizarrón. Creo que ahí lo podemos ver más fácil. Esa parte de que es proporcional, creo que la podemos ver allá. Aguanta un poquito. A ver, entonces deja quitarle la otra presentación para que se vea bien. A ver, ahorita lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo podemos hacer. Por aquí tenía un resorte. Creo que por aquí tenía un resorte. No, pero a ver, lo vamos a ver así. Fíjate, esta es una viga. Esta es una viga. ¿Sí? Y entonces está así. Imagínate que yo la sostengo de aquí, así. ¿De acuerdo? Sí, Ajá, si yo le aplico una carga en el extremo, una carga de uno, si yo le aplico aquí una unidad, 1 kilo, por ejemplo, entonces esta se va a deformar, ¿verdad? Y imagina que se deforma, no sé, ah, 2 centímetros, así. Entonces yo ya sé que un kilo va a producir 2 centímetros. ¿De acuerdo? de acuerdo. Si, si, si la, si la fuerza es proporcional al desplazamiento, significa entonces que si yo aquí le aplico 10 kilos, voy a tener acá 20 centímetros. Oh, sí. Y eso está regido por, me imagino que por la ecuación del momento, ¿no? O algo así. No. Está Ah, regido por la ley de Hooke, porque ok. así se comporta de manera lineal y elástica. ¿Recuerdas la relación que tenían así? Mira, este es esfuerzo y deformación. Y entonces aquí tienen una pendiente y esa pendiente es el módulo de elasticidad. Este es la, el, ¿cómo se llama? El coeficiente de proporcionalidad es este. Entonces, si yo tengo una fuerza, ¿sí? Y esa fuerza hace que, no sé, que tenga un desplazamiento así de 20 centímetros, pues entonces yo puedo saber, yo puedo saber cuánto vale el módulo de elasticidad, porque este valor es el que me da esa proporcionalidad, es la relación que hay entre la fuerza y el desplazamiento. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, entonces si tú te fijas aquí, si este es P, entonces realmente la deformación sería así, P sobre delta, así. Y eso me da la ley de Hooke. Es decir, eso me dice pues que la fuerza necesaria para que se dé un desplazamiento, pues es precisamente proporcional a ese desplazamiento. Entonces, si yo ya conozco este valor, yo ya puedo saber si le aplico aquí 100 kilos, cuánto se va a deformar. Si yo lo deformo 2 centímetros, puedo calcular qué fuerza le debía haber aplicado para que aquí se den los 2 centímetros. ¿Sí?
Es igual hacia abajo, ¿no? Hacia abajo está la viga así, ustedes le aplican la carga aquí y entonces este se va a deformar, así. ¿Cuánto se deforma o cuál es la deformación promedio? Pues sería la carga total sobre el desplazamiento. Y esa deformación promedio es el coeficiente ese de proporcionalidad del que estamos hablando. Si yo, si yo, yo quiero saber fuerza se aplicó, como yo ya tengo el coeficiente de flexibilidad, pues con la distancia que ya conozco puedo saber cuál es la fuerza, porque yo ya sé cómo se comporta este material. ¿Sí? Y entonces lo que nosotros estamos viendo ahora en la parte de trabajo es que cuando ustedes aplican la carga, este punto se desplaza en la misma dirección de la aplicación de la carga y entonces esta carga realiza trabajo de esa manera. ¿Sí? Aquí también, este punto se desplazó hacia acá. Entonces, al desplazarse, pues ya la fuerza realiza trabajo. ¿De acuerdo? ¿Tiene más preguntas? Y en caso que no se cumpla como esa relación que ya sabes que en 1 kilo se bajan 2 centímetros. Uy, entonces ya está, ya no está en la parte elástica. ¿Se acuerda que tenemos una parte así, luego tenemos un límite elástico y luego aquí cambia un poco y luego ya sube la curva así del material? Entonces ya estaría acá en la parte inelástica y ya no está dentro de la ley de Hooke, porque nosotros estamos suponiendo que la deformación es así lineal y que además las deformaciones son pequeñas, no grandes, entonces ya estaría en otro análisis, no en un análisis lineal. Lo que nosotros hacemos es análisis lineal y este es no lineal. Y normalmente, pues no trabajamos para esa parte no lineal, siempre estamos en el rango elástico. Sí hay análisis, y así se llama análisis no lineal, pero no, nosotros no lo vemos aquí. Probablemente lo puedan ver cuando están diseñando acero o vigas de acero, ya en la parte de diseño de acero, de estructuras de acero, donde sí ven esa parte no lineal, porque el acero se puede comportar de esa manera no lineal. Ya cuando se deforma, recuerdan que esto es así, deformación y esfuerzo. Entonces ya cuando las deformaciones acá no son lineales, ya no sabemos en cómo se va a comportar en cada instante, pues tenemos que hacer otro tipo de análisis y así se llama, análisis no lineal. Nosotros siempre vamos a estar en esta parte, en la parte en la primera parte pues del análisis, vamos a estar en esa parte lineal, siempre vamos a estar así y esto siempre se va a cumplir. Igual con la rotación. Si ustedes conocen el coeficiente este de proporcionalidad, entonces aquí tendrían el momento sobre la rotación total y sería una rotación que se va a dar de acuerdo a ese momento. Entonces, ese coeficiente de proporcionalidad también se cumple para la rotación. Si usted tiene la viga así y le aplica un momento acá, pues va a girar. Pero si le aplica el doble de momento, pues va a girar el doble. O si usted la hace girar, puede saber cuál es el momento que se está aplicando. Si usted dice aquí, no, pues va a girar, giró 2 radianes. Ah, bueno, pues si giró 2 radianes con el coeficiente este de proporcionalidad, puedo saber qué momento se aplicó para llegar a esa deformación, porque siempre pues va a ser lineal. ¿Tienes más preguntas? Esta parte sí la vieron en mecánica, ¿no? Sí, esa parte sí la vimos. Y entonces, si ustedes le aplican un esfuerzo,
les da una deformación. Si le aplican el doble de esfuerzo, le da el doble de deformación. Como si fuera un triángulo o triángulos semejantes o una relación de tres, como ustedes la conocen. Si ustedes le aplican acá 150, van a tener una deformación. 300, pues van a tener la del doble de la deformación. Así. Hacia acá la deformación así. Sí, pues es que ahorita estamos viendo la parte funcional de la viga, ya cuando traspasa la parte lineal es cuando la viga ya está inestable, ¿no? Y hay material también. El material ya no se comporta así, entonces ya ahí ya nosotros no sabemos qué va a pasar. Porque recuerdan aquí cambia de sección y luego cambia de propiedades mecánicas y todo ese asunto. Ya las propiedades ya no son homogéneas, ya no son, se llaman propiedades isotrópicas. Y entonces esas cambian de aquí para allá en cada punto y entonces ya no podemos trabajar así en esa parte lineal, pues. ¿Tiene más preguntas? Oye, Inge, de eso que dijo de lo último, que, por ejemplo, que se termina de estirar y luego después como que se vuelve a poner rígido y ya después se desploma, ¿no? El elemento, ¿no? Algo así. Ya, ya se troza, se corta, porque ya aparece pues otros esfuerzos y el asunto es que ya en esa parte no sabes en qué instante va a fallar, porque si te fijas aquí sin hacer mucho esfuerzo, se va deformando, o sea, sube rápido y luego ya empieza a bajar allá porque se endurece un poco, pero con la misma fuerza se va deformando, o sea, ya no le tienes que aplicar más fuerza, ya se va deformando solo. Luego pues ya adquiere una resistencia mayor en cierto instante y luego falla. Y entonces les decía hace un rato, hay una parte de diseño de acero donde toman en cuenta esa capacidad que tiene cuando es inelástica, porque se supone que, por ejemplo, en un sismo las deformaciones son muy grandes y entonces hay un instante en que el acero sí resiste todas esas deformaciones, pero si la acción continúa, pues va a fallar, ¿no? Si llega hasta cierto punto y ahí se detiene la acción en la parte inelástica, pues entonces el acero no falla porque está en un comportamiento inelástico en esa parte de la curva alta donde tiene capacidad, pero luego la pierde. Si no se rebasa, pues es probable que sí aguante deformaciones muy grandes que no sean lineales. ¿Tiene más preguntas? En el lado de las fórmulas, Inge, cuando nos estaba mostrando las fórmulas, un poquito como unas 3 diapositivas más adelante de la duda donde tenía Elder, ¿puede explicarnos como el componente de cada fórmula, cómo se obtiene la fórmula para entenderlas mejor o ya las iríamos viendo mientras en los No, ejercicios? no, ya solo necesito que las entiendan aquí porque son pues la base. Entonces, ahorita me dices cuál es la parte de donde ya hacemos la transformación de la energía Ajá, con el esfuerzo y con el corte, dice, ¿no? no, antes de eso, Oh. Ah, ok. No, antes de eso es la parte de P sobre A y de la parte elástica. Ana, entonces sí era lo del corte. Ahorita lo veo. Es, el primero es el esfuerzo. O sea, como nosotros ya tenemos definido cómo una fuerza realiza trabajo, entonces ya en la parte interna lo que tenemos son esfuerzos. No tenemos fuerzas externas, sino esfuerzos. Y entonces ya podemos escribir también una expresión para el trabajo, pero sería trabajo interno y nosotros le vamos a llamar energía de deformación, energía interna de deformación. Ok, nomás déjame borrarle aquí para ver esa parte. Entonces, nosotros tenemos ya un cuerpo que le estamos aplicando las fuerzas
Y de ese cuerpo tomamos un diferencial de volumen. A ver. Lo podemos hacer, bueno, con un cuerpo, sí. Así, este es un volumen, es un cuerpo, y le aplicamos una fuerza, otra fuerza, otra fuerza. Así, estas son fuerzas que se le aplican a un cuerpo y que generan deformación. Y entonces lo podemos, lo podemos partir hacia la mitad, y entonces voy a tener algo así, ¿no? Es decir, este lo partimos así. Y luego este también lo volvemos a partir. O sea, así. Y entonces voy a tener algo así. Y de aquí tomo un diferencial de volumen. Así. Y ese diferencial de volumen, entonces va a estar sujeto a un esfuerzo en dirección Z. Y tendría entonces otro acá abajo. ¿Por qué? Pues porque está en equilibrio, ¿verdad? Entonces, tendríamos así. Esa distancia es de un dy, esa distancia es de x, y esta altura es de z. Y todo entonces es mi diferencial de volumen, que sería dx por dy y por dz. Así. ¿De acuerdo? Entonces, entonces si yo le aplico, o si en este diferencial se está aplicando, se está generando este esfuerzo, y este esfuerzo es de este diferencial de área, entonces puedo yo obtener un diferencial de fuerza en dirección Z, que sería el esfuerzo normal por dx y por dy. Es decir, que es la expresión que ustedes tenían ya de fuerza, esfuerzo y área, ¿recuerdan? O el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Pero como es para un diferencial de volumen, pues entonces tenemos un diferencial de fuerza es igual al esfuerzo por el diferencial de X y el diferencial de Y, que me da el área. Este diferencial de área es dx por dy, que es la superficie normal a la aplicación del esfuerzo. ¿Sí? Este está aplicado aquí. ¿De acuerdo? Y entonces aquí, cuando ya se realizó el trabajo externo, de manera interna también se realiza trabajo. Y ese trabajo interno es la energía interna de deformación, que le va a permitir a este cuerpo regresar a su tamaño original cuando quites esas fuerzas. Entonces, este volumen, este diferencial, va a almacenar energía. Cuando las fuerzas desaparezcan, esa energía se va a liberar y va a regresar a su tamaño original este cuerpo. ¿Sí? Entiendo. Ok. Entonces, ¿cómo sería la deformación normal en este volumen? En este diferencial de volumen. ¿Cómo sería esa deformación? Es deformación normal. ¿Cómo se deforma este volumen debido a ese esfuerzo que le estamos aplicando o que se está aplicando debido a las cargas externas? Pues ¿Cómo? como se estiraría, ¿no? Se haría hacia arriba y hacia abajo, haciéndose más delgado. Ok. Con una mayor longitud, un mayor largo.
Ahorita vamos entonces a suponer que solamente le estamos aplicando ese esfuerzo normal y entonces solamente se está estirando. Ya sabemos que por la relación esa de Poisson, pues también se va a deformar hacia los lados, ¿no? Pero vamos a analizar la parte exclusivamente de el esfuerzo normal. Y entonces solamente se deforma así como dicen, en esa dirección, en la dirección longitudinal del eje Z. ¿Cómo calculo, cómo calculo esa deformación? ¿O cómo calculo la deformación promedio que va a sufrir ese diferencial de volumen? Si yo conozco el material, pues tengo ya definido esa deformación promedio. Y esa deformación promedio sería así. Que este resulta, que ese resulta pues de aplicarle esfuerzos y ver qué deformación tiene, y aplicar esfuerzos y ver qué deformación tiene, y entonces ustedes pueden calcular un diferencial, perdón, una deformación promedio. Si ustedes ya tienen la deformación promedio, si ustedes ya tienen la deformación promedio y esa deformación se le va a aplicar a, a un elemento así que mide, no sé, 10 centímetros, ¿cuánto se va a deformar? ¿Cuál sería la longitud final? Como yo ya conozco la deformación promedio, pues entonces multiplico la longitud original por la deformación promedio y ya sé cuánto se va a deformar. No, no la final, sino cuánto se va a deformar. Voy a poner aquí S, así. Y entonces la longitud final, pues sería la longitud inicial más S. ¿De acuerdo? Les Entonces, decía, ¿ya has sumado? ¿mande? No le ¿Ese escuché. dijo que sería? La deformación, la longitud de la deformación. Es decir, nosotros tenemos una longitud así y cuando le aplicamos la fuerza y cuando le aplicamos más bien, no cuando le aplicamos la fuerza, yo ya sé, yo ya sé cuánto se deforma, cómo se deforma este material. Entonces, ah, al aplicarle o al aplicarle la fuerza o al aplicarle esa, ya no necesito aplicarle la fuerza porque yo ya sé cómo se deforma este material. Entonces, si multiplico, si multiplico la longitud por la deformación promedio, sé cuánto se estira. Imagina que aquí le aplicamos una carga, pero les decía, ya no necesito aplicarla porque yo ya sé la deformación promedio. O sea, eso lo estamos analizando teniendo en cuenta que ya hicimos un análisis Sí, sacando la deformación. sí, que ya ah, ustedes ya tienen ah, la deformación sobre la longitud. Le aplican una fuerza, ya saben cuánto mide el material y luego ven cuánto se deforma. Le aplican otra fuerza, luego ven cuánto se deforma. Le aplican otra fuerza, luego ven cuánto se deforma. El elemento es el mismo y entonces ustedes pueden llegar a tener una constante, que es esa deformación promedio. Y entonces, ya cuando ustedes tienen el elemento ya saben cuánto mide y saben que es un material que tiene esta deformación, pues únicamente multiplican la longitud original por la deformación promedio y me va a dar lo que se deforma. Incluso lo pueden ver de aquí, ¿no?
así. Entonces, como yo ya sé cuánto mide el elemento y ya sé cuánto es su deformación promedio, pues entonces puedo saber cuánto se va a estirar. Para cualquier fuerza vamos a tener esa deformación. Ajá. Si la longitud cambia, va a tener otra deformación. Si es otra barra, va a tener otra deformación. Pero va a depender de la longitud, no de este, porque este ya lo encontramos. Es decir, es que es la parte lineal otra vez que hemos visto, ¿no? Hacia arriba tenemos la longitud y hacia abajo tendríamos el desplazamiento, así. Entonces, así. Entonces, este siempre también es lineal. Entonces, para una longitud corresponde un desplazamiento. Para otra longitud corresponde otro desplazamiento. Para otra longitud corresponde otro desplazamiento. Y esta es una constante. La pendiente de esta línea es y es ah, el, el- el opuesto, es el adyacente perdón, sí, el adyacente sobre el opuesto. Esta es L. Entonces es la pendiente. Y esa pendiente es esta deformación. Y ustedes, si se fijan, se comporta así de manera lineal. Entonces, para un L1, yo tengo su desplazamiento 1. Para un L2, yo tengo su desplazamiento 2. Entonces, ya sé cómo se comporta. Ya sé cómo se comporta. Si yo tengo una L, entonces aquí voy a tener un coeficiente y sé cuánto se va a deformar, porque yo ya sé cómo se deforma ese material. Este es el coeficiente de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Sí. Ajá. Entonces aquí, si yo ya tengo una longitud y tengo su deformación promedio, pues ya sé cuánto se va a deformar. No se puede deformar más. Si se deforma más, entonces se sale del rango elástico. Otra vez. Ok. Entonces, cuando esto ocurre, pues es cuando se realiza el trabajo, dijimos. Entonces, si este se estira, si se estira en esta longitud, pues va a realizar trabajo. Y entonces, les decía, tenemos así un diferencial de fuerza es igual a el esfuerzo por el diferencial de X y el diferencial de Y, que es su área. Y el diferencial de la deformación va a ser igual a la deformación promedio por, por DZ. Y dijimos entonces que el trabajo o el diferencial de trabajo era igual a el diferencial de fuerza por el diferencial de desplazamiento sobre 2 o un medio del diferencial de fuerza por el diferencial de área. Y aquí tendríamos entonces, este diferencial de fuerza es el esfuerzo por dx por dy, así, por este desplazamiento que sería la deformación por dy, todo sobre 2, todo sobre 2. Y entonces me queda así, un medio de el esfuerzo por la deformación por el diferencial de volumen, que sería dx por dy por este z. Z, así. Y entonces tengo acá el diferencial de volumen, miren. Y esto sigue siendo, ya sería la energía y el integral para todo el volumen, así. Así. Ese sería para el corte. Perdón, para el esfuerzo normal. Y luego ya la combinación de escribir solamente esta expresión en función del esfuerzo. Es decir, decíamos que el esfuerzo es proporcional a la deformación. Esta es la ley de Hooke. Y entonces de aquí les queda que el esfuerzo sobre el módulo es igual a la deformación. Y entonces esta expresión pues les queda así, ¿no? Y es igual a la integral para todo el volumen de un medio de el esfuerzo al cuadrado sobre E
por el diferencial de volumen. Y esta es la expresión que veíamos. Así. A ver, ¿hasta ahí tienen preguntas? ¿Es de la integral, dijo el UI? Sí, sí, ya. ¿Y la integral sería evaluada de dónde a dónde? A ver. Ahorita es para este volumen. Lo que estamos encontrando es toda la energía que se almacena en este diferencial de volumen, en este diferencial de volumen. Y la integral entonces sería para, para este volumen. ¿Recuerda cómo hacía integrales triples? No. ¿Cómo no? Ok, pero no la vamos a integrar ahorita a triples. Lo que vamos a hacer nosotros es escribir con nuestra viga cómo encontrar la integral. Es decir, nosotros vamos a llegar a una expresión que sea así, la energía es igual a la integral desde 0 hasta L de, creo que era la fuerza al cuadrado sobre 2 veces E por A de X, así. Porque el esfuerzo, recuerdan, es la fuerza sobre el área y el área es dx por dy. ¿Sí? Y entonces Sí. se puede, se puede escribir de esa manera. Si no, no la vamos a integrar triple. El asunto era nada más definir aquí cómo lo que estamos encontrando es toda la energía que se almacena en ese volumen. Ya luego nosotros pues vamos a hacer la parte de la viga. Y ya en la viga pues ya va a haber este ya real. Y este ya se puede integrar directamente. ¿De acuerdo? Porque aquí creo que, bueno, ya creo que ya, sí, era la integral. Y bueno, luego lo checamos porque aquí quedaría A por D. Bueno, A es de X por DY. Pero no, lo vemos con una viga para que quede claro esa parte, cómo convertir de esta integral del volumen, de la energía del volumen, a la integral en un diferencial de X. Nosotros teníamos una viga así, ¿se acuerda? Y hacemos una X hacia acá. Entonces podemos tomar de la viga, si hacemos la viga así, podemos tomar un diferencial de X. Y entonces ya podemos integrar así de esta manera. Pero lo vemos así también como en una parte gráfica para que no haya problema. ¿De acuerdo? Creo que ya se acabó la hora. Mañana le seguimos, ¿no? Mañana es miércoles, mañana le seguimos. Está bien, profe. Vale. Está bien. Mañana dije. Buenas noches. Sí, hasta mañana. Ya, Dale, buenas noches.